Hola, bienvenidos a mi canal. Esta reflexión va dirigida al 53.33% de los dominicanos que se abstuvieron de votar en las elecciones pasadas. Llamamos encarecidamente su atención y a su sensibilidad. Entendemos que su negación a votar es razonable, pues no creemos ya en los partidos tradicionales, donde abunda grandemente promesas incumplidas, corrupción, impunidad, injusticia social. Te aseguramos que, si despiertas y nos apoya, nuestro candidato pasará a la segunda vuelta y luego ganaremos con más de un 80%. El cobrador, Roque Espaillat, es ya un fenómeno político en la actualidad y su crecimiento es bastante significativo. Tenemos que acabar con eso que dice el dominicano: voto por el que va a ganar. Señores, usted está votando para que ganen ellos, pero los precios aumentan y tu sueldo queda igual. Por favor, no votemos más por el que va a ganar. Rompamos ese parámetro que ahora es nuestra oportunidad. El cobrador ha crecido, sobre todo en el exterior. Aquí va a crecer más. Apoyemos este proyecto de patriotismo. Me dirijo a un segmento de la población dominicana que se abstuvo de votar en las últimas elecciones. Estoy apelando a su desilusión con los partidos políticos tradicionales debido a las promesas incumplidas, la corrupción, la impunidad y la injusticia social. Les estoy instando a que apoyen a un candidato, el cobrador, Roque Espaillat, que pienso que es un importante impulso político y que podría avanzar a la segunda vuelta de las elecciones con su apoyo, ganando finalmente con más del 80% de los votos. Los votantes desilusionados tienen ahora una oportunidad de hacer política y no dejar a los mañosos que hagan política. Es hora de involucrarnos, porque los malos siempre están en la política y no nos metemos porque la política es sucia. Entremos y limpiemos. Es hora ya de hacer valer nuestra patria. ¿Por qué? Roque, el cobrador, representa el verdadero cambio para los dominicanos. Roque Espaillat representa el verdadero cambio para la nación por varias razones. En primer lugar, encarna una ruptura con el arraigado pensar de enriquecerse con la política que ha dominado la política dominicana durante años. Su candidatura simboliza un alejamiento del statu quo, ofreciendo a los votantes una nueva alternativa a las mismas viejas promesas y decepciones. En segundo lugar, la plataforma de Espaillat prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en el gobierno. Se ha comprometido a abordar la corrupción de frente, implementar medidas para garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas de sus acciones y promover una cultura de honestidad y equidad en la gobernanza. Este compromiso con el liderazgo ético resuena en muchos votantes desilusionados que se han cansado de la corrupción generalizada y la impunidad. En tercer lugar, las políticas de Espaillat abordan los problemas sociales y económicos más acuciantes a los que se enfrenta el país. Desde la inversión en educación y atención médica hasta la creación de oportunidades para el crecimiento laboral y el desarrollo económico, su agenda se centra en mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos, especialmente de las comunidades marginadas y desatendidas. Por último, la trayectoria y las cualidades de liderazgo de Roque Espaillat inspiran confianza en su capacidad para llevar a la nación hacia adelante. Ya sea a través de sus logros anteriores o de su visión para el futuro, ha demostrado un compromiso de servir a la gente y trabajar incansablemente para promulgar un cambio positivo. En general, Roque Espaillat representa el verdadero cambio que la nación necesita, un alejamiento de las viejas formas de hacer política, un compromiso con la honestidad y la integridad, un enfoque en abordar los desafíos sociales y económicos y las cualidades de liderazgo necesarias para lograr un progreso significativo para todos los dominicanos. Como siempre te ofrecen 500 pesos, un pote de ron, un pica pollo, cógelo, pues ese dinero no es de ellos, salen de tus bolsillos del dinero que pagas de impuesto, hasta de comprar un pan, una menta. No te dejas engañar nuevamente, piensa en ti, por el bien de todos. El Dr. Fadul es una figura respetada con un seguimiento o influencia significativa dentro de la esfera política dominicana. Su respaldo o apoyo podría reforzar la campaña del cobrador. Los respaldos de figuras influyentes pueden influir en la opinión pública, especialmente si dan credibilidad o legitimidad a un candidato. Si el Dr. Fadul comparte valores u objetivos políticos similares con el cobrador y cuenta con la confianza de una parte sustancial del electorado, su apoyo podría ayudar a reunir a más votantes para la causa del cobrador.
Además, la participación del Dr. Fadul podría ampliar el atractivo de Cobrador al atraer a votantes que anteriormente podrían haber estado indecisos o escépticos. En última instancia, el impacto de la contribución del Dr. Fadul a la victoria de Cobrador dependería de varios factores, incluida la naturaleza de su colaboración, la percepción pública del Dr. Fadul y la dinámica general de la campaña electoral. Conclusión, este binomio representa el futuro inmediato de reclamar y enaltecer nuestra patria, como siempre lo quiso Juan Pablo Duarte. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y sobre todo, suscríbete a mi canal. Hasta el próximo video. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte. Un grito de guerra.